En esta mañana, como lo hacemos cada primer domingo de mes, nos disponemos a participar de la Santa Cena. Es la ordenanza, una de las dos ordenanzas que el Señor dio a su iglesia, y justamente hoy, primer domingo de julio, nos encontramos reunidos una vez más para celebrar juntos este precioso evento. Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 11, que estaremos considerando más tarde, 1 Corintios 11, el versículo 26, que todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y queremos concentrarnos, enfocarnos hoy en qué exactamente es lo que anunciamos. ¿Qué fue la obra de Dios en Cristo? ¿Qué logró Cristo en esa cruz? Y para comenzar a contestar esa pregunta, quiero que antes de participar de estos elementos, meditemos por unos minutos en Efesios 2, pero deteniéndonos particularmente en los versículos 4 al 7. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7, que fueron parte de la lectura devocional hace unos minutos. Comenzando con el versículo 4, Pablo dice, pero Dios, es un contraste con los versículos anteriores, cuando Pablo nos describe muertos en delitos y pecados, y el versículo 4 comienza diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Noten eso, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales. ¿Con qué fin? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este pasaje, la esencia del significado de la salvación, se encuentra descrito en este pasaje. La esencia de lo que es ser cristiano se encuentra en esta sección de la epístola del apóstol Pablo. Es la descripción de lo que Dios hizo a nosotros y por nosotros. Noten que Dios es el que obró. Dios obró, Dios intervino en nosotros y Dios nos unió a Cristo Jesús. Otra vez dice el pasaje, Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó cuando estábamos muertos, o sea, en una condición de total incapacidad espiritual, nos dio vida juntamente con Cristo, con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto sucedió una vez y para siempre en la vida de todo hijo de Dios. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice este pasaje? Esto es lo que significa ser cristiano, nada más ni nada menos. Ser cristiano es estar en Cristo. Por eso se repite en el Nuevo Testamento, particularmente en las cartas del apóstol Pablo, una y otra vez, en Cristo. Es estar unido, espiritualmente unido a Él. Noten esa verdad que se expresa y se subraya aquí, que todo cristiano, sin excepción, ha experimentado esta unión con Cristo. Dios, por medio de su Espíritu, nos llamó eficazmente a salvación, nos dio vida, nos resucitó con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales con Él. ¿Quiénes son estos? Los creyentes, todo cristiano. Pablo se describe a sí mismo en este pasaje y a todo creyente. Nos dio vida, nos incorporó en Cristo, nos resucitó con Él. Tú y yo que somos cristianos, es claro lo que nos enseña el apóstol Pablo, estamos unidos a Cristo Jesús.
La definición de ser cristiano en el Nuevo Testamento es estar en Cristo. Estar en Cristo es equivalente a ser cristiano. Y quiero que notemos también que Pablo nos dice lo que literal y físicamente sucedió con Cristo. Él murió, Él resucitó, fue exaltado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Es lo que nos dice Pablo en el versículo 20 del capítulo 1. En el cual el poder de Dios obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Lo que sucedió a Cristo física y literalmente es lo que sucede con cada cristiano espiritualmente. Qué preciosa realidad. Eso también ha sucedido con cada uno de nosotros que somos cristianos. Dios Padre, por su poder, nos dio vida espiritual, nos resucitó con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, y todo eso es una realidad espiritual. Y también es importante notar que Pablo describe aquí que eso ya ha sucedido con nosotros que somos cristianos. El haber recibido vida espiritual, el haber sido resucitado en los lugares celestiales no son referencias a algo que va a suceder en el futuro, sino es algo que ya ha sucedido con nosotros. Otra vez, esta es una realidad espiritual. Por supuesto que esa realidad de resurrección será nuestra experiencia también en el futuro. Es lo que Pablo enseña en Filipenses capítulo 3. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a un Salvador, el cual transformará este cuerpo en conformidad a su cuerpo, y eso va a suceder en el futuro. Pero en términos de una realidad espiritual, hoy ya estamos con Cristo Jesús. Lo que le sucedió a Él en la cruz corporal y físicamente nos sucedió a nosotros espiritualmente cuando fuimos identificados, unidos a Él. Y noten, hermanos, si cada uno de nosotros podemos meditar en esto, reconocer qué ha sucedido contigo, qué ha sucedido conmigo. Podemos comenzar a entender la diferencia entre quiénes somos en Cristo y lo que éramos antes. Es la transformación más radical, más tremenda que pueda suceder con una persona en todo el universo. Ser transformado totalmente, regenerado espiritualmente y ser unido a Cristo Jesús. Hemos pasado de una condición de absoluta incapacidad espiritual, como Pablo aquí la describe, muertos en delitos y pecados, a una posición gloriosa e incomparable en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible? Pablo nos dice acá que Dios intervino en nosotros. Dios intervino en ti, intervino en mí. Y es importante reconocer que no es algo que tú y yo hicimos. Mucha gente piensa que vino a Cristo porque Él decidió venir a Cristo. O soy cristiano porque yo decidí ser cristiano. Esa no es la obra de ninguno de nosotros, es la obra de Dios. Por eso Pablo hace tanto hincapié. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios intervino. Dios intervino. Nadie pudiera haber llegado a Cristo Jesús. Fuimos transferidos, dice Pablo, del reino de las tinieblas de Satanás al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. No es algo que nosotros hicimos. Él te dio vida juntamente con Cristo, te ha resucitado con Cristo y te ha sentado en los lugares celestiales donde Cristo está hoy, versículos del 5 al 6. Dios hizo todo esto, perdón hermanos, estaba bien antes de comenzar. Pero los vi a todos ahí sentaditos prestando atención y me intimidé. Espero que sea un paréntesis, ya voy a recuperarme, espero.
nos dice Pablo, el himno que cantamos, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí estamos nosotros. Dios nos considera unidos a su Hijo. Donde Cristo está hoy, ahí estamos nosotros, por consecuencia de estar unidos a Él en espíritu. Perdón. La pregunta es, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Qué le motivó? ¿Con qué fin lo hizo? Criaturas como nosotros, rebeldes, indignas, enemigos de Dios, seguidores de lo malo, siguiendo la corriente de este siglo, como Pablo lo describe en los primeros versículos, siguiendo al maligno que controla el mundo, hijos del diablo, hijos de ira. ¿Por qué hizo Dios esto? Eso. ¿Por qué es que nos hizo cristianos? ¿Por qué es que nos dio vida? Y la respuesta se encuentra aquí en el versículo 7. A fin de, o para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la meta. Ese es el fin. Aquí tenemos la descripción del glorioso propósito y meta de Dios en la salvación. Esta es la perspectiva de Dios en cuanto al propósito de la salvación. Aquí Pablo nos llama a elevar nuestra mirada y ver lo que la salvación significa desde el ángulo, desde la perspectiva de Dios. Normalmente cuando pensamos en la salvación, tenemos una posición muy subjetiva. Pensamos en una experiencia personal. Inmediatamente pensamos en nosotros mismos cuando hablamos de la salvación. Miramos a la salvación desde el ángulo sentimental. Nos fijamos en nuestros sentimientos y cómo la salvación nos afecta internamente. Pero el enfoque que tenemos acá es de Dios, desde el ángulo y perspectiva de Dios. El enfoque que le damos a la salvación es lo que tiene que ver no con nosotros, sino con Dios. Pero tristemente nosotros nos enfocamos en cómo la salvación me afecta a mí, qué y cómo nos sentimos. A medida juzgamos nuestra salvación en términos de nuestro estado de ánimo. Y aquí es donde el diablo nos engaña, haciéndonos pensar que nuestra salvación de alguna manera está ligada a nuestro estado de ánimo. Y sabemos por experiencia que nuestro estado de ánimo fluctúa continuamente, cambia. Ay, hermanos, lo siento mucho. Por ejemplo, si tenemos un buen tiempo con el Señor en oración y tenemos un tiempo a solas con Él que tengo algo ya para controlarme, supuestamente, pero creo que está haciendo el efecto opuesto. Siguiendo con lo que estoy tratando de conectar y decir. Nos sucede a todos. Tenemos un tiempo a solas con el Señor, en oración, leemos y nos sentimos bien. Pensamos que Dios está cerca. Nos sentimos salvos, para expresarlo de otra manera. Pero si tenemos un mal día, o varios días malos, nos sentimos como que hemos ofendido a Dios de alguna manera y tal vez nos deprimimos y el diablo nos engaña. Y como dice Lloyd Jones acerca de esta experiencia, dice, qué necios somos si escuchamos al diablo y permitimos que nos deprima. Claro que somos necios cuando escuchamos las voces del enemigo. Mentiras diabólicas que tratan de inyectar dudas en cuanto a nuestra salvación. Tristemente es una experiencia común en la vida del creyente
Y si este es el caso, estamos revelando un entendimiento pobre de lo que significa ser salvo. Es un entendimiento deficiente porque estamos determinando la salvación en términos de sentimientos humanos en lugar de determinar la salvación en base a lo que Dios dice claramente en su palabra. Por ejemplo, también nos referimos a este pasaje en nuestras alabanzas. Romanos 5:1 dice, habiendo sido justificados por la fe, el resultado es que tenemos paz para con Dios. No es una paz experimental, es una paz donde no hay guerra entre nosotros y Dios. Antes éramos enemigos de Dios, en guerra con Él, ahora tenemos paz con Dios. Algo aún más significativo es lo que dice Pablo en Romanos 8:1. Por lo tanto, no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. No hay hoy, ni mañana, ni jamás podrá haber. No hay condenación. Si el Señor nos salvó para siempre. Y Pablo escribe en sus epístolas a creyentes como nosotros, como pastor, a creyentes comunes y corrientes. Pablo no está hablándole simplemente como un teólogo. Pablo no simplemente está dándoles información doctrinal. Pablo está enseñándoles. No solo les da información doctrinal, sino que enseña a sus lectores, y no solamente esto, sino que ora por cada uno de ellos. Una y otra vez vemos en sus epístolas esa manera de enseñar. Por ejemplo, en esta misma epístola, el capítulo 1, dice el versículo 16, Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Noten que Pablo no solamente enseñaba, instruía, sino que daba por sentado que a menos que el Espíritu Santo obrara en sus mentes, en sus corazones, la enseñanza no iba a llegar. Si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice el Salmo? En vano edifican las que la edifican. O sea, de más está tratar de hacer y operar y funcionar independientemente y haciendo todas las actividades religiosas que debamos hacer. Si Dios no está en eso, no va a haber impacto espiritual en nuestra vida. Cuando pensamos en la salvación, debemos tener una concepción bíblica de lo que es la salvación entonces. Y para eso debemos también, como el apóstol Pablo lo hace a favor de estos creyentes, pedir que el Señor abra nuestro entendimiento. El Salmo 119, versículo 18. Abre los ojos de mi corazón para que vea las maravillas de tu ley. Tenemos que pedir por discernimiento. Desde el ángulo y perspectiva de Dios debemos evaluar nuestra fe. Por esta razón es que debemos orar. Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender. No es simplemente de automáticamente abrir la Biblia, un pasaje y leerla, ya lo tengo. No, debemos pedir que el Señor nos dé entendimiento espiritual. Nuestro problema es que generalmente no tenemos presente el propósito eterno de Dios en nuestra salvación. Pensamos en la salvación comenzando con nosotros y lo que significa para nosotros. Nuestro enfoque es subjetivo. No ponemos mucha atención en lo que la salvación significa para Dios o significó para Dios. ¿Por qué es que Dios nos salvó? ¿Qué propósito tenía Dios al salvarnos? ¿Hacernos felices? ¿Darnos paz? ¿Simplemente perdonar nuestros pecados? ¿Hacernos buenas personas? ¿Qué es el propósito de la salvación? Y lo que notamos que el propósito de la salvación, según este versículo 7 del capítulo 2 de Efesios, es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Lo leemos otra vez. A fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo dice que Dios hizo todo esto en los versículos del 4 al 6.
por sobre todas las cosas, con esta meta, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, desplegar su gloria. Por sobre todas las cosas, notamos en este versículo 7 que Dios hizo todo en la obra de salvación primordialmente por Él y para Él, para demostrar su gloria. Existía y existe en el mundo, en este universo, un problema fundamental. Lo podríamos resumir con la palabra pecado. La raza humana es una raza corrompida por el pecado. Lo que afecta al hombre por sobre todas las cosas es su pecado. Eso es lo que nos aparta de Dios. La caída de la raza humana y las repercusiones de esa caída para esta creación se enseñan a través de toda la Escritura. El diablo, quien fue el ángel más precioso, según se nos describe en la Escritura, cayó, se rebeló contra Dios y se levantó en contra de su majestad, en contra de su soberanía. El diablo desde el inicio trató de destruir la reputación de Dios ante sus criaturas, haciendo en primer lugar caer a millares de ángeles y luego entrando en el jardín del Edén, haciendo caer a Adán y Eva y las consecuencias de esta caída al resto de la raza humana. El diablo tenía como motivo tratar de destruir la gloria de Dios. Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró por un hombre y por un hombre entró la muerte en la experiencia de todo ser humano. El pecado entra en la experiencia humana y como consecuencia la muerte, y eso se convirtió y es el problema principal de todo hombre. El problema del mundo hoy es el pecado y su actitud para con Dios. Todas las cosas que vemos en las noticias, todo lo horrible que está sucediendo, todo se puede resumir en una palabra: pecado. El hombre vive en pecado, vive bajo la esclavitud de su pecado, bajo el control de Satanás, y todo lo que vemos alrededor es justamente eso, el pecado. El hombre en su condición natural es enemigo de Dios. La Escritura nos enseña que el diablo es mentiroso, es padre de mentira, y todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19. Todo el mundo, sin distinción. El Señor Jesús le dice a los judíos que le escuchaban pero no creían en Él: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eso podría decirse acerca de todo ser humano que no conoce a Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo es homicida, el diablo es mentiroso, el diablo es totalmente irreverente, el diablo es todo lo que podemos observar en la vida de las gentes que pululan esta tierra. El apóstol Pablo en su primera epístola, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado, que es toda la gente, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo ser humano peca porque es un hijo del diablo. Entonces, la primera razón y objeto principal en la salvación desde la perspectiva de Dios es vindicar su nombre. Es obvio que el diablo en última instancia no logró ni pudo afectar el carácter o naturaleza de Dios, pero sí lo hizo ante los ángeles caídos y tuvo éxito en el caso de Adán y Eva y en toda su posteridad. Todo en el mundo fue directamente afectado por la caída y la entrada del pecado. Por eso decimos que es el problema principal de la raza. Es por esta razón que Dios entonces inició su programa de redención y salvación, principalmente para manifestar y vindicar su gloria, su majestad, su verdad.
¿Cómo lo hizo y cómo lo hará? Bueno, otra vez el versículo 7 nos dice Pablo, va a mostrar y desplegar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando pensamos en la salvación, ¿pensamos en la salvación de esta manera? ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Es cierto que nos dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto que eso es cierto. Los creyentes somos los beneficiarios de la salvación. Pero en el gran marco de la salvación no debemos dejar a un lado y ser ignorantes de recordar que Dios hizo todo, primero para desplegar su gloria, su majestad, la grandeza de su persona, revelando su verdad acerca de quién es Él, hoy y por los siglos. Dios está interesado en exaltar su propia gracia, su propia gloria. Una pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿qué es la salvación? ¿Qué es lo que Dios logró en esta salvación? Por supuesto, el propósito de la salvación es su gloria, su majestad. Otra cosa que debemos notar en este versículo 7 es lo siguiente. Dios siempre lleva a cabo su obra y vindica su gloria, su nombre, su naturaleza, por medio de aquellos que Él salva. Nosotros, su iglesia, noten, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad, y noten esta frase, para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos los nosotros? Su iglesia, aquellos que Él redimió, aquellos que Él salvó. Y aquí nos vemos nosotros en este gran plan y propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios manifiesta por medio de la iglesia? O sea, nosotros, un pasaje paralelo lo tenemos en esta misma epístola, capítulo 3, versículos 9 al 10. Vamos ahí por unos minutos, donde Pablo dice en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, nosotros, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. El apóstol está describiendo algo que estaba escondido y ahora es revelado. Esta es la idea de misterio en el Nuevo Testamento. El versículo 9 dice, aclarar a todos la dispensación del misterio escondido en Dios, pero ahora es revelado. Y ahora en el versículo 10 nos dice, ¿para qué? ¿Para qué? Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades. Aquí está. Dios está usando a la iglesia, a los creyentes, a sus redimidos, a su pueblo, para exhibir hoy y en el futuro a los principados y potestades en lugares celestiales su eterna, incomparable, y Pablo le llama multiforme sabiduría. Dios ha creado la iglesia, ha escogido a sus redimidos en Cristo con el propósito de manifestar su gran sabiduría ante principados y potestades en lugares celestiales. El diablo y sus huestes que le siguieron pensaron que habían destruido la gloria de Dios. No lo hicieron. Ahora el Señor está mostrando a través de sus redimidos que Él va a vindicar su nombre, va a vindicar su gloria. Y eso va a ser manifestado de una forma singular a los ángeles, principados y potestades en lugares celestiales. Qué increíble propósito, qué increíble futuro, qué increíble meta tiene el Señor en la salvación de su pueblo, sus redimidos. Pablo nos dice en este pasaje que el propósito supremo de la iglesia es glorificar a Dios, manifestando la sabiduría de Dios a ángeles y potestades.
Los ángeles están observando lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia. Los ángeles miran y ansiosamente esperan lo que Dios está llevando a cabo y logrará a través de los suyos, su iglesia. El drama real de la historia de la redención se entiende cuando entendemos a la luz de la revelación de Dios en su palabra, la meta suprema de toda la creación es la gloria de Dios. Eso es lo fundamental, lo principal. No somos nosotros. Nosotros somos los beneficiarios de esa salvación, pero Dios lleva a cabo esa salvación y va a demostrar su sabiduría en la salvación de estos redimidos en el futuro. Y lo va a demostrar a todos los ángeles. Ese es el drama real de la historia. Dios está vindicando su nombre, su gloria, su carácter, usando a la iglesia, a nosotros, aquellos que hemos sido redimidos. Qué tremenda y gloriosa realidad es esta. Que Dios nos utilice con ese propósito hoy y también utilizará a toda la iglesia, a todos los redimidos de todas las naciones en el futuro, en los siglos venideros, dice Pablo. Y nos exhibirá ante sus ángeles como trofeos de su gracia y bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Está bien, yo interrumpo con mi tos, alguno interrumpe con su teléfono. Bueno. Ustedes saben que hay un grupo de ángeles que no son los elegidos, son los demás, son el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Y yo creo, sinceramente creo que estos asisten también a la iglesia. No estoy hablando de que ninguno de ustedes es uno de estos. Estoy diciendo que el diablo y sus huestes siempre están interesados en participar en un servicio y hacer todo lo posible para que la gente no piense en la palabra de Dios. ¿Ustedes piensan que esto es mentira? No es mentira. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y va a hacer lo imposible para distraernos y hacer lo imposible para desviarnos de la verdad de Dios. Bueno, es interesante que Pablo aquí nos dice que Dios está llevando a cabo ese propósito y lo va a cumplir exhibiendo a los suyos, a su iglesia, a sus redimidos en el futuro, a los ángeles. Y Dios nos salvó entonces, no temporalmente. Somos parte de la iglesia aquí en esta tierra, sí, pero somos parte de su propósito eterno que Él está llevando a cabo hoy y culmina con la exhibición final ante principados y potestades angélicas en gloria eterna. Ese es nuestro futuro. Por eso cada vez que hablamos de salvación en el Nuevo Testamento, la salvación siempre culmina en gloria, porque no hay salvación temporal. La salvación que el Nuevo Testamento enseña es una salvación eterna. Comienza en una eternidad pasada con el preconocimiento de Dios y termina en una gloria futura en Cristo Jesús. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo en su totalidad y eso no termina hasta que estemos con Él en gloria. Bueno, entonces, ¿qué anunciamos y proclamamos por medio de la Santa Cena? Anunciamos el hecho de que Cristo murió y con su sangre compró a su iglesia, que Él ahora está edificando y perfeccionando hasta ese día de la exhibición final. Cuando estemos delante de Dios perfectos, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice el apóstol Pablo. Este es su propósito eterno, su meta final en la salvación. Y nosotros somos parte de ese propósito. Hemos sido incorporados en ese propósito. Y por supuesto es su obra de un principio al fin. Y la obra que Dios comienza, Dios perfecciona y Dios termina. ¿Cuándo terminará? En el día de Jesucristo. Cuando Él sea manifestado en gloria y nosotros seamos manifestados en gloria con Él. Y ese día su multiforme sabiduría se hará evidente a todos los del universo, específicamente a ángeles, que el Señor va a desplegar esa gloria. El Señor está vindicando su nombre y lo está haciendo a través de
sus hijos, su iglesia, nosotros. Bueno, vamos a orar en preparación también ahora para participar de los símbolos de la Santa Cena. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de vernos en este propósito eterno, de ver, Señor, que la obra que tú comenzaste en nosotros es una obra que hoy disfrutamos y somos los beneficiarios de esa obra, pero es una obra que culmina en gloria eterna para vindicar tu nombre. Gracias, Padre, porque nos has escogido para ser parte de ese día final, glorioso día, cuando Cristo venga por su iglesia. Gracias, Padre. Y en esta mañana nos disponemos a participar de estos elementos que nos recuerdan de esa obra perfecta tuya en Cristo Jesús. Señor, opera y habla a cada uno de nuestros corazones a través de lo que vamos ahora a participar y disfrutar. En el nombre de Cristo, amén.